Hoy hablaremos de educación inteligente. A propósito de que este nuevo año escolar está por iniciar, los padres debemos prepararnos, los docentes también, todo el equipo que forma parte del desarrollo de nuestros hijos, pues tiene que estar perfectamente equipado para que el año escolar que tenemos por delante sea exitoso. No solamente debemos ocuparnos de tener el uniforme listo, de coordinar bien cada pauta para llegar temprano al colegio, también los uniformes, son muchos aspectos que entran en juego. Ahora, hoy hablaremos de la educación. Un punto clave, cómo nosotros podemos ser parte del desarrollo cognitivo de nuestros hijos, cómo podemos madurar en este proceso y validar el desarrollo que ellos están experimentando. Un niño no aprende solamente estando sentado en clase, en un pupitre, escuchando a un maestro. Necesita aprender a través de la observación, de las preguntas, experimentando, jugando, moviéndose, relacionándose y también descubriendo. Y nosotros somos parte de este engranaje. A veces delegamos demasiado en terceros o en los centros educativos y pasamos por alto cuál es nuestro rol, qué debemos saber con respecto a la educación de nuestros hijos y cómo validar el desarrollo que ellos están experimentando. ¿Y tú sabes por qué este tema es importante? Porque se les va a exigir a ellos pensar. La vida también le exigirá resolver problemas, no importa la edad que tengan, desde muy pequeñitos hasta adolescentes y jóvenes. Tendrán que también comunicarse de manera efectiva, tomar decisiones, trabajar con otros, aprender a trabajar en equipo, mantener el buen ánimo, aun cuando se sientan frustrados, ser creativos, adaptarse, aprender a perseverar, y por eso tú y yo tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Y si te ha tocado ser tutor de algún jovencito, alguna jovencita, pues este tema es para ti. Hay mucho que aportar en el crecimiento, en el desarrollo de nuestros hijos, y por eso tengo de invitada hoy a mi esposa, mi amada esposa Jamie Pumarol, la cual no solamente es psicóloga de profesión, sino que también tiene un máster en estimulación temprana y tiene mucha experiencia en el área educativa, y por eso hoy la he invitado a que forme parte de esta conversación en este podcast. Bienvenida, mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor compartir con todos ustedes y un poquito del conocimiento y la sabiduría o la gracia que el Señor me ha permitido adquirir en mi parte de labor como profesional, tanto psicóloga como educadora. Muchas veces los padres, nos incluimos, delegamos toda la responsabilidad educativa a un centro, a un tutor que puede estar ocupándose de la parte del desarrollo educativo de nuestros hijos. Y lo cierto es que es importante que los padres nos involucremos en su formación, que estemos presentes para que sea efectiva, que seamos intencionados a la hora de medir su desarrollo, de participar en todo lo que involucra el año escolar de nuestros hijos. Esto nos da un aprendizaje a nosotros definitivamente, nos ayuda a recordar muchas cosas importantes que en otro momento nos tocó aprender también, pero sobre todo enseñamos a nuestros hijos a no ver la educación como un problema, sino como parte de la vida. Y sé que hay técnicas que aportan para este fin que estamos definiendo. Una de ellas es el movimiento. ¿Qué tan importante es que nuestros hijos aprendan en movimiento, asimilando la clase con el movimiento? Bueno, diría que es una de las maneras más importantes en la que los niños aprenden en movimiento. Muchas veces nosotros los docentes nos enfocamos en que hay que terminar un libro, que hay que completar un currículo, que hay que presentar unas evaluaciones a los padres, y a veces nos olvidamos de que eso es importante, pero en realidad lo más importante es el desarrollo de nuestros niños. Y a nosotros como padres nos compete el estar pendiente
de no simplemente cuánto está aprendiendo mi hijo, sino si se está desarrollando de una manera saludable, de manera integral, tanto en la parte académica como en la parte motora, la parte física, sus emociones, todo en general, lo que engloba el desarrollo integral de un niño, nosotros como padres debemos de estar pendientes. Y así como tú mencionabas en un inicio, no darle toda la responsabilidad a un docente, porque hay cosas que se aprenden en casa y al colegio los niños van a aprender meramente lo académico. Ya todo lo demás viene siendo responsabilidad de nosotros, aunque en los colegios se trabaje en todas las áreas, se trabaje la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual en muchos colegios, es nuestra responsabilidad como padres y no del centro. Proveer esas herramientas, esos ambientes propicios para que nuestros niños puedan aprender adecuadamente y tener un desarrollo integral en sus vidas. Y esta parte de aprender no solamente sentado, cumpliendo con un material, sino también crear el espacio para que las actividades motoras también participen. ¿Cómo esto incide en el desarrollo cognitivo de nuestros hijos? Bueno, el movimiento, como decía anteriormente, tiene muchos beneficios para el desarrollo de nuestros chicos. Dentro de todos los beneficios, que son miles y miles que tiene el movimiento, podemos resaltar tres, que son los más importantes. Y es esa conexión que se da en los hemisferios del cerebro. Hay una línea media en nuestro cerebro que cuando estamos en movimiento se cruza y se logra conectar el lado lógico con el lado emocional del cerebro. Y eso es uno de los beneficios que trae el movimiento cuando queremos que nuestros chicos aprendan. Otro beneficio está en la memoria y el aprendizaje. Sabemos que cuando nuestros niños se mueven, estimulamos el hipocampo y es donde está guardado los recuerdos. Entonces, cuando nosotros vamos a aprender algo nuevo, lo que nuestro cerebro hace es que lo relaciona con lo que ya tenemos almacenado para luego convertirlo en un aprendizaje nuevo o un conocimiento que luego podemos implementar a futuro. Y otro beneficio primordial es la atención y la calma. Muchas veces cuando un niño está en movimiento ayuda a que pueda aprender a regular sus emociones y a calmarse con más facilidad. Y algo que yo compartía precisamente con respecto a esto en un taller de capacitación que estaba dando en un colegio precisamente donde trabajo, era la importancia del movimiento, porque muchas veces los docentes nos concentramos en que, por ejemplo, aprovechar las primeras horas de la mañana, que el niño llegue, está tranquilo, el ambiente está todo calmado, para enseñar lo más importante que queremos enseñar en el día. Y debería de ser todo lo contrario, esperar ese momento de enseñanza profunda que se haga después de una actividad de movimiento, que se haga después de recreo, por ejemplo, que los niños ya se han movido, han jugado, han explorado, o después de una clase de educación física. Sí, quizá tome un poquito más de tiempo, llegarlos, sentarlos, calmarlos, pero ya ese cerebro está preparado, abierto para recibir esa información nueva que tú le quieres dar. O sea que es importante cumplir el programa académico, pero lo más importante es el desarrollo de nuestros hijos. O sea que tanto para el docente como para los padres debemos estar atentos de estos elementos que hoy se están planteando que ayudan a nuestros niños a crecer de una manera efectiva, de una manera saludable. Y tomando en cuenta todo lo que mencionabas, viene a mi mente el hecho de que muchos padres tienen el interés de ver un desarrollo en sus hijos determinado, en un área determinada, algo que vienen trabajando hace meses, algo que ya han identificado y quieren ver una mejoría. Y a veces no notan esa mejoría. Y no tiene solo que ver con lo que el centro está haciendo, tiene mucho que ver con la manera en la que yo me involucro. Porque estuve viendo en unos estudios que realizaron con más de 400,000 niños que en el aprendizaje es importante hasta el momento en el cual el niño se levanta, cómo el padre o la madre participa de ese momento. Si lo hace con un regaño, esto afecta al niño. Si lo hace desmotivándolo, esto afecta al niño.
de camino al colegio, qué está recibiendo tu hijo, si es una motivación, si es un ambiente saludable, porque entonces lo depositamos en el centro educativo y queremos que allí se haga un milagro, pero Sí, con la educación no funciona así. Los milagros se van logrando día a día, poco a poco, esos cambios tan anhelados que tienen los padres se va logrando cuando todos nos involucramos. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo saber si mi hijo está avanzando? ¿Qué yo puedo destacar? ¿Qué yo puedo identificar como una evidencia, como un indicador claro de que hay un avance desde el punto en el cual iniciamos hasta donde vamos en el momento? sí. Como madre es importante hacerme esa pregunta. No necesariamente qué tanto está aprendiendo mi hijo, sino cómo se está desarrollando. Porque el contenido académico es importante, pero a mí como madre me compete más su desarrollo, el cómo él enfrenta, no necesariamente si se sabe las vocales, si se sabe los días de la semana, que cuenta hasta 20. Muchas veces nosotros las madres nos enfocamos en esos contenidos, ¿verdad? Que entendemos que nuestro hijo debe de saber, pero es más importante enfocarse en si sabe compartir, si cuando quiere algo y no se le da, cómo maneja esa frustración, en esos temas emocionales, en esos temas de manejo del día a día. Esos son los temas que nosotros como padres debemos de enfocarnos y entender que son igual de importantes a que el niño ya se sepa las vocales, que tiene 3 años y ya sabe contar hasta 20. Y muchas veces muy orgullosamente, ¿verdad? Vamos en el grupo de otras madres. Ay, ya él sabe contar y ya dice las vocales y ya uno le pregunta tal cosa y sabe. Muchas veces hay una competencia, aunque no sea Intencional. intencional o de manera consciente. Siempre como madres estamos comparando, pero mira, el hijo de fulanita ya hace tal o cual cosa y tiene la misma edad que el mío, ¿qué estará pasando? Pero quizás ese hijo de la que se sabe todo el contenido, ¿verdad? De los números, colores, no sabe gestionar sus emociones, no sabe cómo todavía presenta una ansiedad cada vez que su mami sale. Son cosas que van de la mano, que deben de trabajarse y es nuestro rol como padres proveerles esas herramientas que necesitan. Y si nosotros vamos a la pregunta que realmente tú me hacías, ¿cómo yo sé si mi hijo está avanzando? Uno tiene que enfocarse en ver si está progresando en su desarrollo. Podemos decir que hay 3 indicadores que son los que nos tranquilizan a nosotros como padres cuando observamos a nuestros hijos. Por ejemplo, está aprendiendo cosas nuevas constantemente. Nosotros podemos identificar qué cosas está haciendo que no hacía hace 2 semanas atrás, qué cosas está diciendo, la manera en la que se desenvuelve. Esos son indicadores que nos muestran que realmente está avanzando. También si muestra interés por aprender, por descubrir, por explorar cosas nuevas. Y otro indicador es cuando su progreso va hacia adelante. Hay veces que nosotros vemos que nuestros hijos van adelantando, se van desarrollando, van avanzando. Y hay veces que vemos como que se quedan estancados y no avanzan o en lo que realmente debería de preocuparnos, no es necesariamente se quede estancado, porque hay veces que el aprendizaje toma su tiempo y algo que quizás un niño logre en 2 semanas, al mío le tome 3 o 4 hacerlo. Entonces, ver que realmente haya un avance, no necesariamente un estancamiento, pero ya cuando hay un retroceso de que, por ejemplo, ya mi hijo hacía tal o cual cosa y ya no lo hace o no lo puede hacer, entonces ya esa es una señal en la cual nosotros podemos empezar a indagar y investigar qué está pasando, que mi hijo no está avanzando. Pero para tener con claridad el entendimiento de si mi hijo está o no avanzando, yo entiendo que esos 3 indicadores serían algo que pudiera Importantes. tomar en cuenta. Y algo que mencionabas es la comparación. Pienso que una de las cosas que más daño le hace a nuestros hijos es que ellos se enteren de esas comparaciones que hacen los padres. Los padres tenemos una gran responsabilidad en el desarrollo de nuestros hijos
Los padres tenemos que velar por su crecimiento, porque tengan el ambiente adecuado, que tengan todos los recursos que necesitan, pero sobre todo que sepan que en nosotros tienen un lugar seguro, un sentido de pertenencia, alguien que va a cuidarles, a apoyarles, a acompañarles y no a juzgarles en todo tiempo. Y no solo eso, muchos padres cometemos el error a veces no solo de comparar con niños de familias amigas o conocidos, sino entre los mismos hermanos. En el caso de nosotros, que tenemos tres, su desarrollo ha sido completamente diferente. Nosotros hemos podido ver con nuestra hija mayor su forma de aprendizaje, sus prioridades en cuanto al aprendizaje. Es independiente, tiene una forma diferente de aprender que nuestro hijo Matías. Por ejemplo, Camila le gustaba leer, le gustaba escribir, a Matías le gustaba más el tema de los números, le gustaban las actividades de movimiento. Entonces, cada niño, cada desarrollo es diferente, a pesar de que sean hermanos, que vengan en la misma familia, tienen estilos diferentes de aprender. Y nosotros como padres no podemos comparar a uno con el otro o entender que uno es mejor que el otro, porque cada quien tiene su forma y eso debemos de respetarlo, porque cuando comparamos a nuestros hijos entre ellos o con los demás, eso crea en ellos como una barrera o un complejo que quizás pueda verse reflejado en su desarrollo para mal a largo plazo. Y hay algo importante que como padres tenemos que lograr en esta temporada y es estar más presente en su formación educativa. Muchas veces están en un centro y hay una reunión de padres. Sé que hay grandes responsabilidades, pero nuestros hijos son una prioridad y nosotros tenemos que sacar ese tiempo porque es vital para ellos. Yo he tenido la ocasión en la cual me he tenido que ausentar de una reunión, pero bien coordinado con mi esposa, pues tú estás presente. Claro. Y tú sí asistes. Y en otras ocasiones no has podido estar tú, pero estoy yo. Ahora, también nosotros hemos visto cómo hay niños cuyos padres por X motivo no pueden asistir. Esa ausencia puede ser justificada. Ahora, el impacto que esto tiene en esos niños que ven a sus compañeros con sus padres y ellos están solos, esto es desgarrador. Así es. Y yo sé que nos ha tocado en ocasiones a esos niños por esos minutos acogerlos. Porque Sí. le decimos, ven, únete a nosotros, porque es que es a punto de llorar, es a punto de quebrarse Sí. por la ausencia de un padre. Entonces, entendemos que podemos justificarlo porque tenemos mucho compromiso y decimos, bueno, pero hay se que me hacer el presentó, esfuerzo. sí, se me Es una presentó prioridad. algo, pero el esfuerzo se tiene que hacer porque esto marca a nuestros hijos por el resto de su vida. Esa soledad, ese vacío que siente en ese momento, produce un daño neurológico, espiritual, emocional en ese niño que luego es difícil de tratar y toma mucho tiempo. Y se ve evidenciado en el desarrollo del día a día, en sus clases, en la reproducción de los conocimientos, en las exposiciones. Uno se da cuenta desde el colegio sin saber, ¿verdad?, qué tanta influencia tenga un padre o una madre en la vida de sus hijos. Uno se da cuenta en el desempeño escolar, cuando hay padres presentes de los que no. Eso se nota. Cuando hay una disfuncionalidad muy marcada en el hogar, eso se nota en el aprendizaje. Y aunque nosotros entendemos que hay procesos muy duros de la vida que nos toca vivir y que nuestros hijos tienen que transitarlo, como padres, hacerlo mejor para que esa situación sea llevadera y que ellos no tengan que lidiar con la carga, podemos decir, con los frutos amargos de nuestras decisiones o que tengan de entera de los frutos amargos que nosotros nos ha tocado consumir, que nos ha tocado vivir. Ellos no tienen que llevar toda la carga. Por eso debemos estar presentes y ser sensibles con esta necesidad
Y por eso estamos hablando de la educación, cómo los Claro. padres tenemos que estar involucrados en este proceso. Nosotros hablamos de motricidad. ¿Qué es esto y cómo se aplica en la educación? Bueno, la motricidad es un tema bastante amplio. Tiene que ver, como hemos estado hablando, con el movimiento, Ujú. pero algo que debemos de entender para procesar verdaderamente lo que es la motricidad es su desarrollo. Y no sé si tú tenías pensado mencionarlo más adelante, pero no podemos hablar de motricidad y del desarrollo físico sin hablar de dos leyes que son importantes, que son la ley cefalocaudal y la próximo-distal. Estos son dos principios por los cuales se rige el desarrollo motor de todo ser humano. La ley cefalocaudal nos explica que el desarrollo se da desde la cabeza hasta los pies, o sea, desde arriba hacia abajo. Y eso lo podemos ver en un bebé, por ejemplo, cuando está desarrollándose, primero lo que levanta es su cabecita, luego apoya el antebrazo, luego las manitas, luego se sienta, luego gatea, luego camina. Hay un desarrollo que se da de arriba hacia abajo. Y en la ley próximo distal, podemos ver cómo el movimiento o el desarrollo motor se da desde el eje central del cuerpo hacia afuera, hacia la periferia. Por ejemplo, cuando un niño va a aprender a usar, bueno, hacer las líneas, por ejemplo, línea vertical y horizontal, primero la trabajamos de arriba hacia abajo, pero con todo el brazo. Luego con el antebrazo, luego con la muñeca y luego con los dedos. Todo se va desarrollando desde el eje central del cuerpo hacia la periferia. Y eso viene siendo el desarrollo de la motricidad. Está, obviamente, lo que es la motricidad fina, que es el trabajo de los deditos, que eso lo trabajamos bastante en el nivel inicial, que es la pinza digital, la coordinación ojo-humano, la precisión, la aprensión, que es la fuerza que tienen que ejercer, y ya la parte de la motricidad gruesa, que son los músculos grandes del cuerpo, las piernas, los brazos, que es lo que mayormente se trabaja en educación física en los colegios. Todo esto tiene un gran impacto porque hoy tenemos tantos temas emocionales, tantos temas personales, tantas situaciones en el ambiente, en el hogar, que termina afectando, pasándonos factura para el desarrollo de la familia, de los propósitos que nosotros tenemos en el hogar, en la casa. Ahora bien, cómo el movimiento, tomando en cuenta tanto estas leyes que acabas de mencionar, céfalo caudal y próximo distal y toda esta parte del movimiento, cómo esto aporta al desarrollo emocional de nuestros hijos, porque está lo cognitivo, está la parte de su movimiento, pero cómo esto incide en sus emociones, si lo hace. Bueno, claro que lo hace. Nosotros como adultos sabemos que cuando estamos, bueno, yo soy una que creo que la semana pasada te mencioné que necesitaba ir a caminar. O sea, era algo que yo necesitaba porque me había dado cuenta que cuando lo hacía me sentía bien, me sentía mejor. Como hemos explicado anteriormente, el cerebro, el movimiento es que prepara el cerebro tanto para el aprendizaje como también para el manejo de las emociones, porque tanto el cerebro como el cuerpo están estrechamente conectados. Inclusive, las áreas cerebrales que están involucradas en el movimiento están conectadas con aquellas áreas del cerebro que nos ayudan a calmarnos, que nos ayudan a gestionar nuestras emociones. O sea que tanto el cerebro como el movimiento están relacionados para que nosotros podamos aprender a regular nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestra parte emocional. Inclusive, tanto psicólogos como psiquiatras exhortan a las personas cuando tienen temas de ansiedad, temas de depresión, que deben ejercitarse. O sea, parte del tratamiento, si necesita algún tratamiento médico, con ello debe también ir un movimiento, un
accionar, poner el cuerpo a ejercitarse, porque a través de ese movimiento el cuerpo libera ciertas hormonas que provocan que podamos regularnos emocionalmente. Y eso pasa también con los niños. A través del movimiento, los niños inclusive pueden expresar cosas que con palabras no lo hacen. O primero lo expresan a través del movimiento y luego pueden utilizar palabras para hacerlo. Entonces, el movimiento ayuda, fortalece, promueve a que el niño pueda autorregularse, pueda proveer o provocar herramientas para él también calmarse y regularse en su estado emocional. Lo importante en esta etapa de nuestra vida es lograr un equilibrio. Quizá un joven adulto puede estar escuchando el tema y decir, bueno, están hablando para los más chiquitos, pero quizás en esa etapa temprana de desarrollo se produjeron daños que hoy se están evidenciando de diferentes maneras y estos jóvenes adultos no saben cómo lidiar con ello. Por lo tanto, de lo que hoy estamos hablando que pudo haber faltado en la infancia, hoy se puede atender reconociendo que hay una situación que debemos trabajar y haciendo lo necesario que podamos recibir como un aporte, como un seguimiento para nuestro desarrollo. O sea, que este tema es para todos porque tanto el padre como el docente, como el tutor, los niños, formamos parte de una estructura muy importante en la sociedad para el desarrollo familiar. ¿Qué pasa si yo me concentro en lo teórico? Hoy hemos aprendido que lo teórico es importante, pero requiere de movimiento para poder ver buenos resultados. Y a propósito que estamos hablando de educación inteligente, esto consiste en que no solamente yo quiera que mi hijo sepa sumar o multiplicar, sino que sepa aprender las herramientas que tiene de la forma correcta, con las capacidades que puede desarrollar para ver buenos resultados. Lo importante es el equilibrio que Así podemos lograr. es. Si solo nos concentramos en lo teórico, vamos a tener un niño o un joven que esté desmotivado posiblemente, quizás poca participación en el ambiente escolar, puede también tener un aprendizaje mecánico sin un aprendizaje significativo real, sino simplemente algo mecánico. Pues también puede tener frustración por no alcanzar o entender el contenido que se le pueda estar presentando. Y algo que podemos relacionar con esto de lo teórico es la concentración de niños, de jóvenes, adolescentes que pasan horas sentados frente a una pantalla, frente a una tablet, un juego, un dispositivo, en el cual su cuerpo en realidad no está en movimiento, su cerebro no está logrando hacer esas conexiones que necesita hacer para aprender cosas nuevas. En esa primera etapa, en esos primeros años de vida, que los niños están con esa plasticidad neuronal, que podemos decir que el cerebro se vuelve como plástico por la capacidad que tiene de recibir información nueva, de adaptarse al medio, de aprender rápido. Por eso dicen que los niños son como esponjas, porque uno le dice la cosa una vez y ya se lo aprenden. Y es por esa plasticidad neuronal. Si nosotros no aprovechamos y le damos las herramientas, provocamos los ambientes propicios para nuestros hijos, si no le provocamos momentos que sean ricos en aprendizaje para ellos, estamos desaprovechando esa ventana que tenemos para colocar en ellos o poder insertar en ellos esa información, esas herramientas, esos aprendizajes que ellos necesitan para cuando luego, no quiero decir que su cerebro va a dejar de crecer o de aprender, pero la capacidad que tiene el cerebro en esos primeros años no es la misma que va a tener más adelante. Entonces, debemos de enfocarnos ahora que podemos y ellos tienen esa
facilidad de darles todas las herramientas que necesitan y no enfocarnos solamente en un libro, en un tiempo de que me deje trabajar y entonces yo le pongo la tablet o le pongo la televisión todo el día, porque estamos desaprovechando esa ventana, esa que tenemos para llenarlos de conocimiento, proveerles todas las herramientas que ellos realmente van a aprender y a aplicar en su día a día. Y muchas veces decimos, ay, no, es que él no quiere trabajar o es que no sabe, pero posiblemente es que no tiene las herramientas que necesita para poder realizar la tarea que tú le estás pidiendo, o en el colegio quizás no le han provisto ese espacio de movimiento, de exploración, para él poder realmente aplicar entonces ese conocimiento que se le está enseñando. Nosotros como padres tenemos un maravilloso privilegio porque Dios nos ha colocado en el hogar como supervisores de que el diseño que Él estableció se cumpla. Ese diseño es funcional, ese diseño es efectivo y ese diseño es eficaz. Siempre y cuando nosotros tomamos en cuenta todo lo que el Señor nos muestra, vamos a ver resultados. Por eso quiero, como pastor en este momento, hablarle al corazón de los padres. Como padres debemos crear las oportunidades que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos son esponjas. Nuestros hijos están en un completo proceso de desarrollo permanente, de un aprendizaje continuo. Y nosotros debemos involucrarnos en esa etapa de desarrollo. Hoy estamos planteando este tema porque tenemos herramientas a nuestra disposición. Hoy estamos hablando de una entre muchas. Ahora bien, quizá nos preguntamos, ¿por dónde empiezo? Porque tengo situaciones en casa, tengo temas de desarrollo con mi hijo en el centro educativo, ha tenido quejas, ha estado dejando materias, puede que esté siendo excelente, pero tengo temas conductuales muy fuertes. Cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo, también a nivel matrimonial, no podemos dejar toda la carga o toda la responsabilidad en otro. Debemos ver cómo nos involucramos nosotros en este proceso. Y hay un punto que puedo aportarte. Tenemos que volver a la mesa. ¿De qué se trata? Tener un punto de encuentro en el día, como familia. Si es el desayuno, el mejor momento, el almuerzo, la cena, debemos procurar que haya un momento del día donde nos encontremos todos en la mesa, porque esto es un hábito, es una costumbre que se ha abandonado, se ha comprometido por el trabajo, por la falta de tiempo, por las dinámicas que han cambiado bastante en esta temporada que nos ha tocado. La tecnología también afecta porque nos entretiene y no podemos perder de vista que el entretenimiento es complejo porque nos entretienen y nos mienten. No todo lo que estamos recibiendo a través del entretenimiento es saludable, es nutritivo para nuestro desarrollo personal y familiar. Y cuando te digo que tenemos que volver a la mesa, es que debemos crear ese espacio para que nuestros hijos puedan crecer de manera saludable y nosotros podamos observarlos, mirarnos a los ojos nuevamente, escuchar sin prisa, celebrar las pequeñas cosas, enseñar valores, pedir perdón y aprender a perdonar, dar gracias, orar juntos, son dinámicas que tenemos que recuperar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa con tus hijos? Porque hoy, en la dinámica que nosotros vemos que lamentablemente se tiene que desarrollar, los padres comen ahora distinta de los hijos, pero si esto es en el almuerzo, vamos a provocar que la cena sea toda la familia o el desayuno sea toda la familia, porque en algún momento yo tengo que mirar a mi esposa, mirar a mis hijos a los ojos y ver cómo están, que sepan cómo estoy yo, que entendamos que no somos un lugar de paso, que somos un hogar, que somos una casa donde tenemos que crecer juntos. Es así. Y así igual también con la rutina escolar. Ahora están de vacaciones, es diferente, pero ya cuando uno retome la rutina, los niños siempre llegan con temas del colegio, experiencias agradables, experiencias desagradables, quizá algún comentario que hizo un amiguito o no le fue bien en el día en el colegio. Hay muchas cosas
que ellos viven y es de importancia para ellos que nosotros estemos al tanto, que participemos, que podamos darle un consejo, que podamos estar simplemente ahí para escucharlos y más con el tema de los adolescentes. Hay muchas cosas que ellos puedan estar recibiendo de sus amigos, comentarios, gestos, actitudes que los pueden afectar, que si tienen a una persona, un adulto responsable en casa, que puede aconsejarlos, que puede demostrarle que los escucha, que puedes hacerle entender que no necesariamente lo que pasó quizás fue tan grave como lo percibe, y uno buscar esa dinámica de que haya una conversación, de que haya un llevar, un traer, una dinámica en la que ellos se sientan comprendidos, se sientan valorados, se sientan que son parte de un grupo de la familia, que son parte de personas que realmente le importan y le interesan, porque eso es lo que va a hacer, que va a crear esa base, esa fuerza, ese sistema de apoyo, que cuando vengan lo de fuera, que lo hiera, que lo haga sentir mal, que lo quizás desvalore, él pueda entender o ella entender, en mi casa yo soy valorada, en mi casa a mí me entienden, yo puedo hablar y voy a ser escuchada y tenga un lugar al cual recurrir para encontrar respuestas, encontrar apoyo, encontrar consuelo, encontrar abrazo, porque la vida está siendo muy dura con nuestros jóvenes y con nuestros niños y se debe en ocasiones o la mayor parte de las veces a la ausencia que tienen en los hogares de un papá o una mamá que esté presente para escuchar. Claro que sí. Debemos entender que no todo silencio es sinónimo de paz. Nosotros no podemos observar la vida de nuestros hijos que estén en un silencio absoluto y entendamos que ellos están bien o que lo que están es lleno de paz o que la esposa esté en silencio y que eso también sea sinónimo de paz. Porque en una etapa adulta, quizás nosotros buscamos espacio donde estar callados, tranquilos por un día ajetreado y uno lo que quiere es como bajar un poco las revoluciones, pero en lo que tiene que ver con nuestros hijos, el silencio no siempre es saludable. Bueno, en nuestro caso, con un niño de 4 años, cuando hay silencio, hay problemas, hay peligro. Hay que ir a ver qué está pasando porque algo no anda bien. Pero yo quiero decirle a los padres, tengan cuidado con los silencios de sus hijos. Un hijo suyo muy silencioso en la mesa o en el vehículo puede estar gritándote a través de su silencio que necesita ayuda. Y nosotros debemos ver la mesa, que fue uno de los puntos que propusimos hace un momento, como un espacio seguro donde podemos abrir el corazón y hablar de las cosas que son importantes. Yo te invito a que rescates esta buena costumbre, que rescates en tu hogar la oportunidad de pasar tiempo juntos, que no solamente sea viendo una pantalla, compartiendo una película o haciendo una salida en familia, que también es importante, el tiempo de recreo, el tiempo de ocio, el tiempo de vacaciones, es maravilloso, pero en el día a día tenemos que tomar en cuenta la oportunidad que tenemos de crecimiento. El Señor se sentaba a la mesa con sus discípulos. El Señor tuvo conversaciones sin tiempo restringido para que aquel que tenía que liberar su corazón pudiera encontrar una oportunidad de restauración. Y quiero decirte algo importante en este día. Puede que te sientas muy agobiado, puede que tengas mucha presión, puede que la paternidad te haya superado en muchas áreas, que tú digas, he tenido crisis económica, he tenido situaciones emocionales que me están agobiando. No sé cómo voy a seguir adelante, no sé cómo voy a atravesar esta dificultad que hoy tengo. Pues mira, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, el Señor te hace un llamado y te dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor te dice en este día, no tienes que llevar toda esa carga tú solo, ni tú sola. Si hoy te sientes abandonada, si te sientes agobiado, si estás triste por una etapa dura que te ha tocado,
El Señor te dice hoy, yo estoy a la puerta. Deja entrar a Jesús. Invita a Jesús a que pase a esa situación que estás viviendo. Invítalo a tu mesa. Invítalo a tu corazón. Invítalo a esa situación que estás viviendo para que puedas tener un panorama, una visión, una oportunidad de ver un cambio radical en esa condición que puedes estar viviendo, en esa carga que estás llevando. No la tienes que llevar solo, no la tienes que llevar sola. Hoy mi esposa ha aportado técnicas, una parte teórica y funcional muy importante en el desarrollo de la motricidad de nuestros hijos, cómo influye la motricidad en el desarrollo cognitivo de nuestros hijos, en su educación. Pero también tengo que decirte, hay una situación espiritual en nuestra vida que no la podemos seguir postergando. No podemos seguir alargando el momento de sentarnos a la mesa y reconocer que necesitamos ayuda. Abrir la puerta del corazón principalmente y decirle a Jesús, bienvenido, entra a mi vida, entra a mi casa, nosotros te necesitamos, nosotros necesitamos un cambio. Así es. De lo primordial para mantener la paz, el orden y la armonía en la familia. No tiene tanto que ver con el contenido que hemos compartido de académico, motor, cerebral, todo lo que hemos hablado es importante. Pero si Jesús no está en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro hogar, realmente nada de eso tiene el valor y la importancia que necesitamos para ver una familia unida, una familia feliz, niños creciendo, desarrollándose en el ambiente que nosotros como padres queremos para ellos. Y en este tiempo que estamos preparando mochilas, uniformes, preparándonos para un año escolar nuevo, que en esa mochila nuestros hijos puedan llevarse también el amor dentro del hogar, unos padres comprensivos, unos padres presentes, que si no lo has hecho, si no lo han hecho hasta ahora, puedan tomar como iniciativa, puedan tomar una decisión firme como familia de estar presente en la vida escolar de nuestros hijos. Que ellos se vayan con su mochila llena de sus útiles, pero así como están esos útiles físicos, que estén esos útiles emocionales, esos útiles familiares y espirituales que necesitan para poder alcanzar todo el demás conocimiento que le van a dar en el colegio, para poderlo aplicar en su vida. Porque sin eso, nada de lo demás realmente va a tener el impacto en su desarrollo futuro que nosotros queremos para ellos. Hoy se acaba toda carga. Hoy se va toda carga de tus hombros, de tu mente, de tu corazón, porque el Señor te ayuda a ver oportunidades delante de ti. Mira qué hermoso, quizá no lo habías notado, es el salmo más famoso de toda la Biblia, el Salmo 23. Y el Señor te dice, yo preparo banquete para ti. Oye, qué hermoso, oye, qué especial, que tú puedas decir en este día, Dios prepara un banquete para mí. Sí, el Señor tiene una mesa preparada para ti, para alimentarte, para abrazarte, para que te sientas bienvenido, para que te sientas parte de su familia, para que entiendas que no estás solo. Esas cargas que tenías ya no tienes por qué llevarlas sola ni solo. Así que se acabó la carga, se acabó la dificultad y ahora sí tenemos las mismas responsabilidades, pero con una visión distinta. Que el Señor te bendiga. No olvides compartir este contenido con todas las personas que puedas porque deseamos que sea de bendición para muchas familias. Yo quiero darle las gracias a mi esposa que hoy nos acompañó en este tiempo de reflexión hablando de la educación inteligente. Gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Claro que sí. No olvides suscribirte. Estamos a tu orden para que veas esa cartelera de todos los podcasts que hemos puesto en Liderazgo 365. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios y todos los principios clave que vemos en la Biblia que son para nuestro crecimiento. Que el Señor te bendiga.